Hay un instante sagrado, invisible para el ojo pero palpable para el espíritu, en el que la crisálida tiembla justo antes de abrirse. No es el primer paso en el sendero del cambio el que más estremece, sino aquel momento sutil e íntimo cuando el alma comprende que ya no puede volver atrás. Ese instante no llega con estruendo, sino como un murmullo interno que dice: algo dentro de ti ya ha cambiado. Has respirado hondo, has mirado al horizonte con ojos nuevos, y por primera vez en mucho tiempo, sentiste que el corazón y el destino comenzaron a hablar el mismo lenguaje. Sin embargo, justo cuando el aire sabe a libertad y las estrellas parecen guiñarte un ojo, una vieja sombra se levanta desde los huesos. El miedo. No aquel miedo que nace del peligro, sino el que surge cuando la identidad que conocías comienza a disolverse. Empieza con un pensamiento fugaz que se convierte en tormenta. El cuerpo se estremece como si una tormenta invisible lo atravesara. El pecho se cierra, las manos sudan y el alma parece querer buscar refugio en lo conocido. Te preguntas si te has equivocado, si el susurro que sentiste fue una ilusión, si estás perdiendo el control. Pero, querido peregrino, lo que sientes no es un error. Es el crujido del cascarón que se rompe. Es el estremecimiento de la tierra cuando una semilla se atreve a nacer. En el umbral entre lo que fuiste y lo que estás destinado a ser, existe una fricción sagrada. La danza entre el yo que se desvanece y el yo que despierta en la vastedad del universo. No es derrota, es expansión. Muchos creen que estar alineados con su propósito es flotar en aguas tranquilas, que una vez que el alma encuentra su norte, el resto será como caminar sobre nubes. Pero el verdadero renacer no llega sin contracciones. La alquimia interior es violenta y tierna a la vez. Requiere que abandones la cabaña cálida del pasado para caminar descalzo por el bosque del misterio. Y cuanto más luminosa sea la versión de ti que te espera al final del sendero, más fuerte gritará tu instinto de supervivencia en el camino. No por maldad, sino por lealtad. Tu cuerpo es un guardián fiel, programado para protegerte con base en las heridas que conoció. Imagina un viajero que ha vivido toda su vida en un valle. Un día, una voz interior le susurra que hay montañas más allá, y él, movido por una nostalgia que no entiende, comienza a subir. Al principio, el aire es limpio, la vista prometedora, pero a mitad del ascenso aparece el vértigo. Las piernas tiemblan, el corazón duda, no porque el camino esté mal trazado, sino porque el cuerpo recuerda el suelo firme del valle y no conoce aún la cima. Así también tu alma se estira más allá de su rango habitual. Así también tu subconsciente se sacude cuando intentas encarnar una versión de ti que aún no ha sido escrita. Y ese temblor, lejos de ser señal de debilidad, es evidencia de que te estás ensanchando. Es aquí, en esta zona gris entre el pasado y el futuro, donde muchos retroceden, no porque no estén preparados, sino porque malinterpretan el temblor como un aviso de peligro y no como una señal de nacimiento. El llamado no es a escapar, sino a sostener, no a rendirse, sino a respirar, no a regresar, sino a recordar. Recuerda que el miedo no siempre es el enemigo. A veces, es simplemente el eco de una parte de ti que no quiere morir. Y cuando aprendes a observarlo sin juzgarlo, sin luchar contra él, descubres que no es una barrera, sino un umbral. Una puerta que solo se abre desde dentro. El temor no es prueba de que estás perdido, sino confirmación de que estás en terreno sagrado. Porque para cruzar de una orilla a otra, primero debes sumergirte en las aguas profundas de lo desconocido. No hay otra manera. El alma no se despierta en el confort, se despierta en el estremecimiento. En el momento en que eliges quedarte, incluso cuando todo dentro de ti te grita que corras. En ese instante en que te conviertes en alquimista de tus propios miedos, y en lugar de huir, los abrazas como parte de tu evolución. Como decía un sabio de tierras lejanas, cuyo nombre se perdió en el tiempo pero no su enseñanza, la conciencia es más vasta que el cuerpo que la contiene.
Y cuando esa conciencia se expande, el cuerpo reacciona no con desprecio, sino con desconcierto. Porque la biología busca seguridad, mientras que el alma ansía libertad. Tu trabajo no es vencer al miedo, sino aprender a caminar con él. Como un viejo amigo que alguna vez te protegió, pero que ahora necesita que le enseñes el camino a casa. La vida no quiere que regreses al ayer, quiere que florezcas en el ahora. Y florecer, como sabes, siempre implica atravesar la tierra oscura antes de ver el sol. Así que no huyas de esa incomodidad. Escúchala, honra lo que te muestra y sigue adelante. Porque lo que está ocurriendo no es señal de que algo anda mal. Es la prueba más hermosa de que algo, finalmente, está funcionando. Hay una parte de ti que no nació con este cuerpo, ni se forjó en las arenas del tiempo. No lleva el apellido de tu historia, ni responde al eco de tus cicatrices. Es una presencia silenciosa, un testigo de tu eternidad, una chispa intacta que vive más allá del ayer y más allá del mañana. Es tu reflejo más puro, no moldeado por el pasado ni condicionado por la experiencia. Le llaman el ser potencial, pero en realidad es el tú que ya es, el tú que siempre has sido. No está confinado por los relojes, ni limitado por las paredes de lo conocido. Habita en la vastedad de la hora invisible, donde cada posibilidad aún no manifiesta respira en quietud. No necesita demostrarse porque simplemente es. Su morada no es el ruido del mundo, sino el templo interior donde la intención se convierte en forma. Pero para llegar a él, no basta con desearlo. Hay que mirar con el alma. Hay que sostener la mirada del espíritu, sin temblar ante la incertidumbre, ni caer rendido ante la impaciencia. Este mirar, esta observación sagrada, debe nacer del corazón, no de la necesidad. Debe ser suave pero firme, como quien escucha a la vida sin querer poseerla. Porque si miras con miedo, la visión se distorsiona. Si observa con ansiedad, el reflejo se rompe. Y lo que era un puente hacia lo eterno, se convierte en un espejo empañado por la desesperación de controlarlo todo. Por eso, la gestión emocional no es solo una herramienta de sanación, es alquimia sagrada. Es el arte de convertir la herida en sabiduría, el impulso en quietud, el caos en camino. Es, en verdad, el puente que conecta tu estado presente con el tú, que ya danza en la plenitud de tus sueños. El cuerpo, ese maravilloso guardián de memorias, no distingue entre lo real y lo imaginado. Para él, cada pensamiento es una señal eléctrica, una orden bioquímica. Cuando piensas con temor, el cuerpo se replica, como si el peligro fuera tangible. Pero cuando piensas en sintonía con tu verdad futura, el cuerpo, poco a poco, comienza a recordar lo que el alma nunca olvidó. No obstante, este reencuentro no ocurre de inmediato. Es como enseñarle a una flor a abrirse después de un largo invierno. Aunque el sol ya ha regresado, los pétalos dudan. Aunque el alma ya ha dado el salto, el cuerpo aún recuerda el frío, y es allí, en ese entretiempo sagrado, en ese umbral entre la identidad que fuiste y la que estás por abrazar, donde nace el verdadero trabajo interior. Ese es el espacio donde todo se pone a prueba. Tu fe, tu paciencia, tu capacidad de sostener la luz sin que la sombra te haga retroceder. Allí, cuando el sistema nervioso tiembla y la mente busca excusas para volver atrás, no estás fallando. Estás creciendo. No estás perdido. Estás en tránsito. El miedo que sientes no es un enemigo. Es la señal de que la tierra bajo tus pies está cambiando. Porque estás dejando atrás el terreno conocido. Y eso, precisamente eso, es evolución. Mantenerte alineado no significa caminar sin temor. Significa ver el temor y no rendirte. Significa abrazarlo como un mensajero, no como un tirano. Porque el miedo, cuando no lo juzgas ni lo reprimes, se convierte en un mapa. No te señala la catástrofe. Te indica que ha comenzado el éxodo más importante de tu vida. El viaje de regreso a ti. Estás abandonando circuitos antiguos en tu mente. Estás soltando la adicción
a los pensamientos de carencia. Estás apagando el eco de la voz que decía que no podías. Estás yendo más allá de la gravedad emocional que durante tanto tiempo te mantuviste orbitando la misma vida. Y ese temblor que sientes no es una señal de detenerte, sino una señal de que estás avanzando hacia la expansión. Por eso, cuando el miedo aparezca, como sin duda lo hará, no lo convertirás en veredicto. No reinicies el viaje ni cuestiones tu valor. No fuerces una alegría artificial. En vez de eso, quédate. Respira. Observa. Sin reacciones. Recuerda, el nuevo tú ya ha tomado su lugar. El tú profundo, el tú que ya es libre, ya ha encendido la luz al final del pasillo. Tu única tarea ahora es caminar hacia esa luz, paso a paso, sin traicionar tu frecuencia, sin esconder tu verdad, sin rendirte en el umbral. Este es el inicio de una nueva relación con el miedo. Ya no es un castigo, es un maestro disfrazado. Es una centinela que custodia la puerta de lo sagrado. No está ahí para detenerte. Está ahí para preguntarte, ¿estás listo para dejar de ser quien eras, incluso si no sabes del todo quién serás? Y tú, si escuchas con el corazón y no con la mente condicionada, sabrás que la respuesta es sí, porque el miedo no proviene de tu ser eterno, no habla el idioma del alma, viene del cuerpo que aprendió a sobrevivir atándose a lo conocido. Y está bien, agradécele su cuidado, honra su instinto, pero no le entregues el timón. Tu camino no es volver atrás. Tu camino es encontrarte contigo mismo en el punto exacto donde la historia termina. Y comienza la eternidad, donde el salto se vuelve carne. Hay un instante, más allá de los sueños escritos en papel y de los silencios meditados con los ojos cerrados, donde el salto deja de ser una promesa y se convierte en presencia. No sucede en un tablero de visión, ni en las palabras que repites con fervor cada amanecer. Ocurre en lo más íntimo, en tus células, en tu sangre, en la arquitectura sagrada de tu sistema nervioso. Ahí donde la historia del cuerpo choca con la aspiración del alma. Porque aunque el alma esté lista para volar, el cuerpo, con su memoria ancestral, solo quiere una cosa: seguridad. Y la seguridad no siempre está en lo que es luminoso, ni en lo que promete expansión. Muchas veces, el cuerpo abraza lo que conoce, aunque eso que conoce sea una cadena disfrazada de rutina. Este impulso de conservar lo conocido no es sabotaje, es supervivencia. Es la voz antigua del animal que fuiste antes de recordar que eras divino. Es la defensa que aprendiste en un mundo que a veces lastima, incluso sin querer. El físico y místico Amit Goswami hablaba de un yo que no está atrapado en la forma, sino en el puro potencial, un puente viviente entre la conciencia y lo posible. Ese yo cuántico no pertenece a un cuerpo, ni a un pasado, ni a una etiqueta. Es una chispa bailando entre realidades, esperando que tu intención sea lo suficientemente firme como para abrir la puerta. Y ese acceso al yo que habita los campos invisibles del destino rara vez se siente como una celebración. A veces se manifiesta como vértigo sin causa aparente, como calor brotando desde lo profundo del pecho, como lágrimas que no tienen nombre. Es el cuerpo intentando ponerse al día con tu elección, porque tú puedes decidir algo con la mente, pero tu biología necesita tiempo para entenderlo. Los viejos programas, los que se ejecutaban en silencio cada día, como hilos invisibles que dirigieron tus reacciones, tus miedos, tus impulsos. Comienzan a desintegrarse, y ese derrumbe no es fracaso. Es la señal de que una nueva vibración ha sido emitida al campo de todas las posibilidades. Es el eco cuántico que anuncia un nacimiento. El Dr. Joe Dispenza enseñó que, para cuando alcanzamos la madurez de los 35 inviernos, somos en un 95% el reflejo de nuestro subconsciente. No solo nuestros hábitos, sino también las emociones a las que nos hemos vuelto adictos sin saberlo. Si has vivido en alerta constante, en la trinchera del escepticismo,
defendiendo cada centímetro de tu vulnerabilidad, entonces incluso la dicha parecerá una amenaza. La paz será un idioma extranjero. La abundancia te parecerá una trampa disfrazada de oportunidad. Y el cuerpo, esa criatura fiel que ha sobrevivido tantas batallas, te suplicará volver a lo conocido, incluso si lo conocido es el dolor. Por eso hay quienes, al abrazar el amor, sienten que no lo merecen. Por eso cuando llega la abundancia, también llega el miedo a perderla. Por eso quienes suplican libertad a menudo se sienten perdidos al encontrarla. No es resistencia, es una pregunta amorosa. ¿Estamos seguros aquí? No es el universo que te pone a prueba. Es tu sistema interno tratando de actualizarse, de entender que ahora hay un nuevo hogar, una nueva verdad, una nueva frecuencia. Este es el trabajo espiritual que nadie celebra en redes sociales. No hay fuegos artificiales en él. No hay milagros inmediatos ni revelaciones ruidosas. Es lento. Es sagrado. Es la reprogramación silenciosa de tu cuerpo para aceptar que la paz puede ser tu estado base, que la alegría no necesita ser merecida, que la expansión no necesita ser seguida de una caída. No estás simplemente eligiendo una nueva realidad, estás enseñándole a tu cuerpo cómo vivir en ella. Y eso no se hace a través del esfuerzo forzado, sino de la devoción constante. Requiere que te conviertas en tu propio guardián, que notas cuando tu respiración se hace breve, cuando tu mandíbula se cierra, cuando tus pensamientos se disparan como flechas buscando un enemigo que no existe, y que, en lugar de luchar, te guías suavemente de regreso, no a la perfección, sino al presente. Porque es en ese presente, en ese instante donde no huyes ni corres, donde no te fuerzas ni te juzgas, donde tu cuerpo y tu alma finalmente se reconocen. Y entonces, el salto ya no es un acto de fe, es un nuevo latido, un nuevo tú. Cuando el miedo llama a la puerta, entonces, hagámoslo verdadero. No en teoría, no como un deseo oculto en lo más profundo de tus meditaciones, sino en la carne, en la respiración, en el gesto cotidiano. Porque cuando decide cruzar el umbral hacia lo desconocido, no solo se activa tu imaginación, también despierta un antiguo guardián, el miedo. Y cuando ese viejo compañero surge, cuando su sombra se posa sutilmente en el borde de tu avance, ¿cómo habla tu cuerpo? ¿Qué susurros utilizan para alertarte? ¿Es un nudo que se forma en el vientre, como si algo se encogiera dentro? ¿Es el hielo que recorre tus dedos, robándote el calor? ¿Es el pecho que se cierra como una flor en la noche, temerosa de abrirse demasiado? No, la clave no es ignorar esa señal. Tampoco es luchar contra ella, como si fuera un enemigo. El secreto es observarla con ternura. Reconocerla como quien reconoce a un niño asustado. Y entonces, con presencia amorosa, haz un acto tan sencillo como sagrado. Coloca una mano sobre tu corazón. Respirar lento. Decirle al cuerpo, sé que tienes miedo, pero no estamos en peligro. Solo estamos creciendo. Solo estamos recordando nuestra infinitud. No eches al miedo de la habitación. Te sientas a su lado. Le sirves té. Le preguntas qué vino a mostrarte. Y en esa intimidad sin juicio, algo profundo empieza a cambiar. El miedo no desaparece con un chasquido, pero se reconfigura, se transforma. Deja de ser una barrera y comienza a volverse brújula. Deja de asustar y empieza a hablar. Entonces comprendes. El salto que estás haciendo no es solo mental, está ocurriendo en cada célula. No estás imaginando un nuevo tú, te estás convirtiendo en él. Y esa transformación tiene peso, no es etérea. No vive solo en las visiones nocturnas ni en los mantras que repite al amanecer. Vive en tus músculos, en tu aliento, en tu piel. Y por eso requiere algo más que intención, requiere práctica. No hablo de perfección, ni de fuerza bruta. Hablo de un compromiso sagrado con la repetición amorosa. Día tras día, sustentate a ti mismo con ternura, incluso cuando tiemblas. Ahora, déjame preguntarte algo.
como quien enciende una vela en mitad de la noche. ¡Qué emoción! ¡Qué sensación! ¡Qué antiguo patrón tiende a jalarte hacia atrás, justo cuando estás al borde de una revelación! ¿Qué sombra te susurra al oído cuando te atreves a avanzar? Si puedes nombrarlo, has comenzado a liberarte, porque lo que se nombra se ilumina, y lo que se comparte disuelve la ilusión de la soledad. Al escuchar tu historia, recordamos que nadie cruza estos umbrales solo. Todos estamos saltando juntos, aunque nuestros paisajes interiores sean distintos. Sigamos. En la siguiente etapa del viaje, descenderemos más hondo, más allá del miedo visible. Allí donde yacen los patrones ocultos, los ecos que aún vibran en lo profundo, las heridas que han sido enterradas no para detenerte, sino para ser abrazadas finalmente con luz. El cuerpo, sí, se resiste, pero no está solo en su resistencia. El inconsciente también alza su voz, porque cuando comienzas a caminar hacia una nueva versión de ti mismo, no solo cuestionas tu capacidad, también comienzas a remover los fragmentos olvidados de tu historia, esos que quedaron atrapados en las esquinas del tiempo. Por eso, a veces, avanzar puede sentirse como una emboscada emocional. Decide abrirte a la abundancia, y de pronto una vieja voz, quizá la de alguien que amaste, susurra que eso es egoísmo. Intentas encarnar el amor incondicional, y una vergüenza antigua se eleva desde lo más hondo, como humo espeso que asciende desde un incendio olvidado. Te comprometes a vivir libre, sin máscaras, y una parte de ti se tensa, como si esa libertad fuera una traición a quienes te conocieron roto. Pero no estás traicionando a nadie, estás regresando a casa. La expansión duele porque empuja los límites de lo conocido, pero cada espasmo, cada duda, cada lágrima es solo una señal. El alma está creciendo, y en ese crecimiento no pierdes nada esencial, solo sueltas lo que ya no eres. Un sabio del alma, cuyo nombre resonó a través de los corredores del tiempo, afirmó una verdad que muchos temen mirar de frente. Hasta que no hagas consciente aquello que habita en la penumbra de tu interior, será eso lo que gobierne tu vida. Y tú, sin saberlo, lo llamarás destino. No era una frase lanzada al viento, ni una fórmula filosófica para adornar libros. Era una advertencia velada, un espejo que mostraba lo que muchos prefieren evitar. Porque transformar la vida no es cuestión de decretos o de frases positivas repetidas sin alma. Transformar la vida implica entrar en los terrenos invisibles de la conciencia y encender una luz en los rincones que aún están dormidos. Cuando te acercas al campo de posibilidades infinitas, no estás simplemente accediendo a una versión mejorada de ti mismo. Estás abriendo la puerta a todo lo que fuiste y no supiste cómo ser. No solo despiertas dones ocultos y talentos olvidados, también activas los fragmentos de sombra que durante años se entrelazaron con tu identidad. Y esas partes no llegan para sabotearte. No están intentando derribarte justo cuando te estás levantando. Al contrario, están buscando reconocimiento. Están pidiendo ser vistas, abrazadas, integradas en la totalidad de tu ser. Cada vez que haces un salto de conciencia, cada vez que eliges una nueva línea de realidad, estás rompiendo con códigos antiguos de supervivencia. Y es natural que, en ese movimiento, se despierten emociones enterradas que creías superadas. Pueden tomar la forma del miedo, de la duda, de la ira, o incluso de los celos. Pero no porque algo esté mal contigo, sino porque esas emociones fueron desarrolladas para protegerte en una época donde crecer significaba ser vulnerable. Aprendiste a hacerte pequeño para evitar el juicio, a complacer para no ser abandonado, a insensibilizarte para no tocar el dolor del rechazo. Y ahora que decide expandirte, esos antiguos mecanismos se reactivan. No para frenarte, sino para comprobar si realmente estás eligiendo algo nuevo. La verdadera prueba no es externa, es interna y vibracional. La pregunta es, ¿puedes mantenerte en tu centro cuando tu niño interior entra en pánico?
¿Puedes sostener tu frecuencia cuando una vieja herida se enciende como un eco del pasado? ¿Estás dispuesto a responder al malestar con presencia en vez de escapar hacia el rendimiento, la perfección o el disfraz espiritual? Este es el trabajo real de la conciencia. No se trata de evitar el miedo recubriéndolo de frases bonitas. Se trata de sentarte frente a él con madurez, con una dulzura firme, con la verdad abierta. Porque el miedo, al igual que todas tus sombras, no busca destruirte. Busca unirse a ti. Las partes heridas, congeladas, tensas de tu ser no son impedimentos para tu crecimiento. Son ingredientes fundamentales de tu expansión. Son las piezas que, al ser integradas, alinean tu vibración con lo que verdaderamente deseas manifestar. Cuando dejas de luchar contra esas partes y, en cambio, les haces ese espacio, algo profundo sucede. Ya no estás perdiendo energía en forma de conflicto interno. Ya no estás desgastándote en el intento de suprimir lo que aún vive dentro de ti. Te vuelves uno. Te haces íntegro. Y esa integridad no solo eleva tu frecuencia, la estabiliza, porque ya no estás dividiéndote entre lo que muestras y lo que ocultas. La plenitud es magnética, no porque sea perfecta, sino porque es auténtica. Imagina esto. Estás en el umbral de la realidad que has deseado durante tanto tiempo, y de repente aparece el miedo. La mayoría trataría de suprimirlo, de negarlo, de empujarlo lejos. Pero tú haces algo distinto. Te detienes, respira profundamente y le dice al miedo: te veo, eres bienvenido aquí, pero aún así, vamos a avanzar. En ese instante no solo estás dando un salto, estás guiándote a ti mismo desde un lugar nuevo. Estás convirtiéndote en el líder que tu alma estaba esperando. Esa guía interior se convierte en una señal vibratoria coherente. El campo cuántico no responde a máscaras, responde a claridad. Y la claridad no significa estar libre de miedo. Significa estar dispuesto a moverse con él, a respirar a través de él, a llevar contigo con ternura, sin cederle el timón. Eso es revolución interior. No un cambio sostenido por esfuerzo, sino por autenticidad. No necesitas eliminar cada sombra, solo necesitas dejar de abandonarlas. Y esa es la señal de que el campo está esperando para confiar en ti. Porque la línea de tiempo que estás invocando no se manifiesta cuando dedos ser quien aún no eres. Se manifiesta cuando sanas lo suficiente como para encarnar lo que ya llevas dentro. Eso es integridad cuántica. No se trata de palabras ni de afirmaciones repetidas mecánicamente. Es algo que se siente en tu respiración, en tu mirada, en la forma en que te detienes ante la vida, en tu presencia completa y sin disfraz. Y cuando tu presencia se vuelve coherente, cuando tu energía deja de luchar contra sí misma, el campo se reorganiza sin esfuerzo. No porque el universo te estrena por hacer las cosas bien, sino porque ahora todo en ti está vibrando en una sola dirección. Has dejado de pelear contigo mismo. Y esa paz interna genera una resonancia tan nítida que la realidad responde inevitablemente. Este es el verdadero salto. No se trata solo de moverte hacia una nueva vida. Se trata de convertirte en el ser que puede sostenerla. Hay un arte sutil, casi invisible, que muy pocos dominan. Permanecer en el flujo de la vida cuando todo dentro de ti clama por retroceder. No se trata de imponerte una dirección, ni de manipular el curso de los acontecimientos. Tampoco consiste en reprimir tu sentir ni disfrazarlo de falsa paz. Es más bien un suave recalibrar de la conciencia, como quien ajusta las velas de su embarcación en plena tormenta, no para detenerla, sino para seguir navegando con amor, incluso en medio del oleaje. A eso nos estamos dirigiendo ahora. Ya has aprendido un imaginario con fuerza. Ya sabes cómo sembrar intenciones con la esperanza de que germinen en los campos invisibles del universo. Pero el verdadero salto no sucede cuando visualizas desde la comodidad de tu mente, sino cuando tu mundo interior empieza a temblar, a desmoronarse, a retorcerse con memorias que buscan ser liberadas. Y entonces, en vez de huir como lo hiciste en el pasado, decide quedarte.
ser testigo, sentir, respirar. Y lo más difícil de todo, no colapsar. Es en ese instante que deja de ser un estudiante del arte de la manifestación para convertirse en la encarnación misma de la presencia consciente. No porque expulsaste el miedo a la fuerza, sino porque tuviste el coraje silencioso de quedarte con él lo suficiente como para que se transformara por sí solo. Lo que muchos no comprenden es que regular tu energía no significa anular tus emociones ni negarlas como si fueran errores del alma. Regularse es permanecer despierto, presente, mientras la energía emocional se desplaza por tu cuerpo. Es ser el observador sin perderte en la tormenta. Cuando eliges suavizarte en medio del malestar, cuando eliges respirar en vez de resistir, cuando eliges presencia en lugar de protección, estás enviando una nueva señal a tu sistema nervioso. Estás, sin saberlo, reentrenando a tu cuerpo para sentirte seguro dentro de la expansión. Y esa seguridad interna, esa confianza construida gota a gota, es el origen de cualquier transformación verdadera y duradera. Ya no necesitas vivir dentro de un estado emocional perfecto para mantener tu alineación con el alma. Lo que necesitas es honestidad. Necesitas compasión. Necesitas ser auténtico contigo mismo, incluso cuando lo que emerge no es lo que esperabas. La alineación no es un acto de control, es un acto de coherencia. Es la voluntad de seguir sintonizándote con la frecuencia de quien realmente deseas ser, incluso cuando las voces viejas del yo anterior intentan convencerte de que es más seguro regresar. Porque en ese susurro que nace del miedo, se encuentra también la oportunidad de elegir diferente. Este es el equilibrio que muchos pierden. Confunden alta vibración con euforia constante. Persiguen estados emocionales intensos, creyendo que solo así atraerán lo que anhelan. Pero el universo no responde a tus fluctuaciones emocionales. El campo de infinitas posibilidades no se guía por tu estado de ánimo. Responde a algo mucho más profundo: tu consistencia energética, tu capacidad de regresar a ti mismo una y otra vez, sin importar cuántas veces hayas sido arrastrado por las olas. Tu tarea no es convertirte en un héroe invulnerable. Tu tarea es volverte fluido en tu propia energía, como un río que se adapta sin dejar de avanzar. Saber cuándo tu corazón se está cerrando por miedo o por cansancio y volver a abrirlo con dulzura. Reconoce cuándo estás actuando desde un impulso de supervivencia y volver a elegir desde la confianza. Distinguir cuándo tu mente está contando historias antiguas y regresar a la verdad sencilla de tu respiración. Son esas pequeñas decisiones, invisibles para el ojo externo, las que moldean tu nueva realidad desde dentro. El campo cuántico no opera bajo la lógica del tiempo, no mide distancias, ni cuentas regresivas, ni plazos humanos. Opera en frecuencias. Esto significa que la vida que deseas no está lejos en términos de kilómetros o años. Está a un cambio de vibración de distancia. Y ese cambio no siempre llega con relámpagos o revelaciones. A veces ocurre en un suspiro, en un momento de silencio en el que eliges no reaccionar, en una conversación difícil donde eliges permanecer presente, en la forma en que te levantas de la silla después de caer emocionalmente, en cómo sostienes tu columna cuando la duda te acaricia los talones. Esos gestos, que a otros les parecerían triviales, son en realidad entradas invisibles en el código vibracional que emite al mundo. Son declaraciones silenciosas de tu nueva identidad. Porque no es lo que dices lo que crea tu realidad, es lo que encarnas. Cuando comprendes esto, la vida deja de ser un campo de batalla donde debes luchar por mantenerte bien. Se convierte en un espacio sagrado donde aprendes a moverte contigo mismo. Y ahí, justo ahí, comienza la verdadera magia. Cuando entiendes que lo más poderoso que puedes hacer no es fingir estar bien, sino estar presente incluso cuando no lo estás. El umbral entre dos mundos. Hay momentos en los que lo invisible se vuelve urgente. Instantes en los que la vida te coloca en el borde de un puente que aún no ha sido construido. Y tú, con el alma temblando, debes decidir
si te atreves a dar el paso. Es el inicio de un cruce silencioso que no se marca en calendarios, ni aparece en mapas. Es el salto sagrado, ese en el que no se mueve el cuerpo, sino el espíritu. Imagina que estás ahí, no en el futuro que deseas, ni en el pasado que conoces, sino justo en el borde entre quien has sido y quien podrías llegar a ser. Has estado cultivando una visión interior, como un jardinero que siembra sin saber cuándo florecerá el campo. Has practicado el arte de habitar el ahora, de observar tu respiración como si fuera un río que limpia, renueva, transforma. Pero algo irrumpe, un recuerdo mal cicatrizado, un gesto sin intención, una palabra que toca antiguas heridas. Y entonces sucede lo que tantos temen. El cuerpo habla antes que tú. El estómago se enrosca como serpiente asustada. El pecho se encoge como flor cerrándose ante la tormenta. Y la mente, esa gran narradora de dramas, empieza a correr en círculos como un animal atrapado. Pero en medio del ruido hay un portal, un espacio breve pero poderoso, una elección. Puedes repetir la historia antigua. Puedes volver a la línea del tiempo en la que siempre te rendías, en la que la herida dictaba la reacción. O puedes detenerte, no para huir del dolor, sino para convertirlo en maestro. Puedes inhalar profundamente como quien llama al espíritu de regreso y exhalar con la suavidad de quien se despide del miedo. Y entonces, con la palma sobre tu pecho, le recuerdas a tu templo viviente. No volveremos a lo conocido, no esta vez. Hemos venido a expandirnos, no a retraernos. Y yo elijo quedarme, aquí, conmigo. Así es como se enraiza una nueva realidad. No luchar contra las olas, sino aprender a bailar con ellas. El arte de surfear no consiste en resistir el mar, sino en leer su pulso, honrar su ritmo y confiar en que puedes sostenerte aun cuando el mundo parezca inclinarse. Cuando todo en ti quiere cerrarse como una casa en medio del invierno, tú eliges abrir las ventanas. Cuando el temor te susurra antiguos cuentos al oído, tú decides regresar al presente, no con violencia, sino con compasión. No se trata de apagar la emoción, sino de abrazarla sin que te arrastre, de sentirla por completo, sin que te hagas perder tu centro. Y al lograrlo, te conviertes en algo más que un soñador. Te transformas en una frecuencia que emite coherencia en medio del caos. Un faro, un puente, un alquimista de lo intangible. Cada vez que eliges responder con conciencia, en lugar de reaccionar por hábito, tu energía se vuelve más pura, más precisa. Tu campo se magnetiza. La realidad, como un espejo honesto, comienza a reflejar esa nueva fidelidad que ha cultivado. No al deseo de pasajero, sino a la devoción profunda. Y el universo, que siempre escucha más lo que eres que lo que pides, responde no solo con posibilidades, sino con sincronicidades. No por lo que anhelas, sino por lo que has sostenido con presencia, aún en los días grises. Y si estás leyendo esto, si estas palabras no te rozan, sino que te atraviesan, entonces ya lo sabes. No eres espectador, eres parte activa de una transformación mayor. Esta no es solo una lectura, es una transmisión que reconoce el cambio que ya comenzó dentro de ti. Cada emoción que has enfrentado, cada sombra que has abrazado, cada silencio que has habitado, no han sido distracciones en tu camino. Han sido parte del tejido sagrado que estás tejiendo. Porque la alineación no siempre se siente como una llegada. Muchas veces es un proceso de refinamiento, un recuerdo silencioso. La verdad es que ya tienes avanzado más de lo que imaginas. Y si hoy estás aquí, no es porque has seguido un camino trazado por otros, sino porque has tenido el coraje de escuchar la voz que siempre ha vivido en ti. No la voz ruidosa de las expectativas, sino aquella más sutil que te llama por tu verdadero nombre. Lograste algo inmenso, aunque no haya habido fuegos artificiales ni lágrimas cinematográficas. Porque el verdadero cambio no siempre viene con aplausos. A veces llega en el susurro de una nueva decisión,
en ese instante imperceptible en el que, por vez primera, elegiste habitarte, permanecer. No corras, no lo cierres, no defenderte, simplemente respira. Y eso fue un salto cuántico, no con ruido ni espectáculo, sino con el poder silencioso de quien ya no necesita que el mundo le confirme su valor, porque lo ha encontrado dentro, porque ha comprendido que lo más alto a lo que puede saltar el alma es hacia adentro. El regreso sagrado. Existe una creencia silenciosa, casi universal, que nos hace pensar que el camino espiritual es como una escalera que solo se asciende, que, una vez que se aprendió a respirar en medio del caos, uno nunca volverá a tropezar, que después de adquirir ciertas herramientas, ya no habrá más sombras. Pero esa idea es una ilusión tejida por una mente que teme lo imprevisible. Porque en la vida del alma, el crecimiento no es una línea recta, sino una espiral infinita. A veces se avanza hacia la luz y otras veces se gira hacia adentro, hacia rincones no resueltos del ser. Caer no es fracasar, caer es escuchar. Es el lenguaje silencioso del universo susurrándote que aún hay partes de ti que piden amor. Es la forma en que la existencia te recuerda que no has venido aquí para evitar la experiencia humana, sino para atravesarla con otra vibración, más alta, más clara, más verdadera. La alineación no es un estado fijo como una fotografía colgada en la pared. Es una danza viva entre lo que sabes y lo que sientes, entre la conciencia que has cultivado y la energía que aún se mueve en ti. Hay días en los que fluyen como río entre piedras, ligero, en paz, pero hay otros en los que tambaleas como un caminante en la niebla, buscando dirección entre dudas antiguas. Y sin embargo, lo que realmente importa no es mantener la perfección, sino aprender a volver, una y otra vez, con humildad, con ternura, con el compromiso silencioso de quien se honra a sí mismo por el simple acto de regresar, porque regresar es, en sí mismo, un ritual sagrado. Regresar es el salto invisible que el alma da cuando recuerda su origen. Cada vez que vuelves a ti, estás afinando la señal de tu ser más profundo. No porque el miedo haya desaparecido, sino porque ya no le das las llaves del volante. El temor puede seguir hablando, puede seguir intentando seducirte con su nostalgia, pero tú ya no le crees todo. Has aprendido a escuchar otra voz, la del yo que ya ha cruzado el puente, la del ser que ya vibra en la vida que anhelas. Y lo más asombroso es esto: esa versión tuya no está en un lugar lejano, ni en un futuro inalcanzable. No vive en otro país, ni te espera dentro de una década más sabia. Esa versión existe aquí, ahora, en una frecuencia paralela que siempre ha estado bailando a tu alrededor. Solo necesitabas ajustar tu canal para percibirla. Cada respiración consciente, cada elección hecha desde la calma, cada momento en el que regula tu sistema en lugar de colapsar, es un paso hacia esa versión de ti que ya sabes cómo sostener el amor en medio de la tormenta. Y ese acercamiento no es magia ni fantasía. Es transformación encarnada. Es identidad que despierta. El verdadero cambio no ocurre por obligación, no se activa por exigencia, ni se completa a través del perfeccionismo. La transmutación nace cuando practicas la verdad dentro del caos, cuando recuerdas tu luz, aún mientras el pasado te llama con su voz familiar. En esos momentos, eliges. Y tu elección es una ofrenda. Seguir adelante no porque no haya miedo, sino porque ya no te domina. Y cuando avanzas, cuando te rehusas a abandonar el proceso solo porque el eco de antiguas heridas suena más fuerte que de costumbre, entonces algo milagroso ocurre. Te vuelves constante, te vuelves confiable, pero no para los ojos de otros, sino para el campo mismo, para ese tejido invisible de energía que une todo lo que es, ha sido y será. El universo responde a la coherencia más que a las palabras. Observa la vibración detrás de tus actos.
la fidelidad silenciosa con la que te mantiene alineado incluso en la oscuridad. Y en ese gesto, el campo se abre. Empieza a encontrarte con nuevas ventanas, nuevas sincronicidades, nuevas formas de expandirte que no habías considerado. No porque seas perfecto, sino porque eres verdadero. Porque cuando ya no estás dividido por conflictos internos, cuando tus pensamientos, tus emociones y tus acciones bailan en la misma melodía, entonces emite una señal clara. Esa señal no solo atrae experiencias, también las transforma. Y esa frecuencia, auténtica, íntegra, coherente, es tuya. No te fue dada, la ha creado. Es el resultado de haber regresado a ti una y otra vez, hasta que lo extraordinario se volvió natural. Así es como florece el alma, no desde la cima, sino desde la raíz. El arte de recordar quién eres. No existe un destino que no merezcas. Ninguna senda, por más elevada que parezca, está fuera de tu alcance. Todo lo que sueñas, todo lo que presientes, todo aquello que toca la melodía más íntima de tu ser, ya te pertenece. No porque lo hayas conquistado con esfuerzo, sino porque tu esencia misma vibra en su frecuencia. El universo no actúa como un juez ni como un guardián de puertas cerradas. No premia ni castiga, solo refleja. Devuelve con infinita precisión aquello que tú encarnas sin máscaras. Así que si estás aquí, leyendo estas palabras, y una parte de ti aún duda, aún se pregunta si todo este viaje silencioso hacia tu interior está dando frutos, que esto sea tu señal. Sí, está funcionando. Cada vez que eliges detenerte cuando todo dentro de ti grita por correr, estás escribiendo una nueva historia. Cada vez que respiras cuando podrías cerrar los ojos al dolor, cada vez que observas sin reaccionar, estás rompiendo un antiguo hechizo. Estás disolviendo uno de esos bucles invisibles que mantenían tu alma en una jaula hecha de hábitos heredados. Y eso, aunque no suene como un rugido, ni provoque fuegos artificiales, es un salto. Uno real, uno profundo. No estás atrás, aunque a veces parezca que repites caminos ya andados. No estás roto, aunque las emociones intenten convencerte de que algo en ti está mal. No has llegado tarde. Estás exactamente donde tu alma necesita estar para desplegar sus alas. Lo que estás haciendo no es pequeño, es sagrado. Así que detente, solo por un instante, y honra eso. Honra tu compromiso silencioso. Suaviza tu cuerpo, exhala con ternura, permite que tu columna se alinee no por obligación, sino por devoción. No necesitas correr hacia la nueva realidad. Solo tienes que encarnar la frecuencia de quien ya la habita. Y si afinas tus sentidos, si aquietas el ruido de la mente, tal vez lo sientas. Ese zumbido leve, casi imperceptible, como una electricidad ancestral recorriendo tu piel. Es la vibración de lo nuevo, esperando ser reconocido. Es la alegría callada de haber elegido permanecer cuando todo dentro de ti deseaba huir. Es tu yo esencial, tu yo más auténtico, sosteniendo el espacio mientras recuerdas. ¿Y qué viene después? Continúas. No como quien corre hacia una meta, sino como quien riega una semilla con paciencia. Dejas que la transformación eche raíces, dejas que el nuevo lenguaje se grabe en tu cuerpo. Y cuando la próxima ola llegue, porque llegará, como llegan las estaciones, como llegan las mareas, no será un enemigo, será un maestro más. No necesitarás prepararte para la batalla. No habrá lucha, solo respiración, solo caminar con ella, no contra ella. Mantendrás tu centro. Tu señal seguirá encendida y el campo, ese campo invisible, que todo lo escucha, responderá de nuevo, porque ahora ya no vives desde la reacción, sino desde la sabiduría. Ya no eliges desde el miedo, sino desde la coherencia. Ese cambio no es teórico, no es un pensamiento bonito escrito en un papel, es tu vida, es tu nueva realidad.
Una existencia donde la supervivencia deja de ser el único modo de vivir y la encarnación de tu verdad se convierte en tu estado natural. Porque el verdadero salto cuántico no es algo que ocurre de repente en una sola noche. Es el fruto de miles de pequeñas elecciones hechas en silencio. Es la danza invisible entre lo que fuiste y lo que estás recordando ser. Y ya lo estás viviendo.